¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del módulo Frontend del programa Código por TechSoup. El día de hoy vamos a hablar de una tecnología súper importante, pero antes de darles el nombre de esta tecnología, quiero generar en ustedes la necesidad de utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, yo he accedido aquí a una página, un sistema que estamos desarrollando, el cual tiene una lista de compras. Fíjense que estas son las facturas de compras y básicamente tiene los campos de las facturas en general, ¿no? Tiene quién nos ha vendido la factura, en qué fecha se ha realizado, cuál es la guía, ¿no? Cuánto es la factura, etcétera, etcétera. Entonces fíjense lo siguiente, cuando yo recargo esta página, traigo todos los datos de la base de datos. Esta base de datos me envían los datos, me envía la vista y todo pues se recarga en la pantalla de manera normal. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes si imagínense que aquí tuviéramos un video corporativo o de repente estos datos o esta imagen de fondo pues pesa demasiado, traer de servidor nuevamente todos esos datos, incluida la tabla de compras, es innecesario en realidad, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, yo para actualizar ya lo dije, ¿no? Actualizamos y para obtener todos los datos pues ya los tengo aquí esperando todo este tiempo. 2000 años más tarde. Ahora, la tecnología que les comento sirve para hacer lo siguiente. Fíjense que aquí yo tengo un botón que es que tiene el logo de refrescar, por decirlo así, ¿no? Entonces, miren, yo voy a apretar el botón y mientras los demás recursos no están recargándose, solo se han traído nuevamente los datos de la tabla en realidad, ¿de acuerdo? Fíjense bien, yo actualizo, se recargan los datos de la tabla y yo puedo estar navegando por mi página sin problemas, ¿de acuerdo? Esa tecnología se llama Ajax. Ajax. Pero ¿qué es Ajax en realidad? Vamos a buscar aquí Ajax, miren, aquí está en Wikipedia. Dice que Ajax es el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML. Lo más importante de este acrónimo es Asynchronous JavaScript. ¿Qué significa? Que dice que es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones, fíjense, se ejecutan en el lado del cliente, es decir, el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. ¿Qué significa? Que mientras nuestros clientes están manejando, están visitando las páginas web, aquí tenemos la página web que hemos visto. Aquí tenemos una tabla, ¿no? Y mientras el cliente puede estar revisando información secundaria, pues esta tabla está haciendo una petición directamente a nuestro servidor. Aquí está nuestro servidor y este servidor obviamente se comunica con un servidor de base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que esta tabla pues hace una consulta, ¿de acuerdo? A este servidor le devuelve los datos tras pasar por la base de datos y empieza a colocar los datos que nos han traído, pero solamente en esta sección de la tabla, ¿de acuerdo? De manera asíncrona, de forma que el cliente no se da cuenta o al margen de que no se dé cuenta, pues la página no se recarga con todos los recursos y eso pues genera, digamos, que se demore más tiempo, ¿no? Que digamos el ancho de banda se ocupe, ¿no? Entonces hay un montón de desventajas contra las ventajas que vamos a analizar a continuación. Entonces fíjense, esto es lo que es Ajax, ¿de acuerdo? Teoría vamos a encontrar a montones, pero la idea es aplicar lo que estamos explicando, ¿ya? Entonces para eso, fíjense, yo voy a abrir Sublime y vamos a entrar al día 4, ¿no? Voy a crear una carpeta que diga día 4, ¿de acuerdo? Entonces fíjense aquí voy a crear dos archivos, básicamente mi index.html, que va a consumir mi JavaScript. Aquí voy a crear un archivo Ajax, voy a poner .js, ¿de acuerdo? Y ahí está. El index obviamente va a tener todo el formato de una página HTML5, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es incluir nuestro script y colocar el recurso. Listo. Entonces, para hacerlo rápido, vamos a hacer lo siguiente. Miren, ya hemos incluido nuestro archivo Ajax. Aquí está. Vamos a ver si es que todo esto está funcionando correctamente. Simplemente vamos a mandar un alert, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probarlo. Y sí, está correctamente, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿cómo usamos esta tecnología? Pues fácil. Fíjense, nosotros tenemos que crear un objeto que instancia la clase XML HTTP request. Así, ¿de acuerdo? Uy, perdón. Ahora, ¿qué es esta clase? ¿No? Esta clase, fíjense, lo que hace es justamente crear un consumo asíncrono a otro recurso que puede estar que puede estar guardado en una URL. Vamos a buscarlo. Primero aquí vamos a colocar, yo ya lo tengo aquí la búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que este objeto XML HTTP request dice que es un objeto que se fue diseñado por Microsoft, bla 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 bla, ¿no? Pero lo más importante dice que proporciona una forma fácil
de obtener información de una URL sin tener que recargar la página completa, y es lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que para eso vamos a crear nosotros una variable que puede ser, digamos, mi XML HTTP request. Recuerden que este solo es el nombre de la variable, ¿de acuerdo? De hecho, aquí vamos a instanciar el objeto como new XML HTTP request, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro objeto y pues estamos a punto de hacer la consulta asíncrona, ¿ya? Para imprimir los datos de la página que nosotros vamos a consultar, pues antes de eso vamos a conocer la página. Esta página se llama JSON Placeholder, ahí está, esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a visitar, ahí lo voy a poner el enlace. Fíjense, esta página lo que hace es justamente devolver datos tras la consulta de un verbo HTTP, puede ser get, puede ser post, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que necesitamos saber es lo siguiente. Por ejemplo, si yo entro a este link que dice usuarios o users, ¿no? Fíjense que la consulta viene de este link, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces yo coloco este link. ¿Y qué me devuelve? Esto me devuelve un JSON. Fíjense que es un JSON y básicamente es una colección de objetos de tipo, digamos, usuario, ¿no? Cada usuario pues tiene su ID, tiene su name, username, incluso tiene un nuevo objeto que es address, ¿de acuerdo? El cual incluye la dirección, la calle, la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es importante saber es que, digamos, el haber consultado esta URL nos devuelve el JSON. Entonces, lo que voy a hacer es voy a copiar esto, ¿de acuerdo? Y voy a comentar que va a ser esta la página que voy a consultar. Entonces, ¿qué más debemos saber de este objeto XML HTTP request? Es muy largo. Fíjense, tenemos que saber lo siguiente. Primero, debemos conocer los estados por los que puede pasar el hacer esta consulta vía este objeto. Entonces, lo que vamos a colocar en internet va a ser HTTP request states. Already state, ¿de acuerdo? Fíjense que lo que nos va a devolver esto es la documentación de cuáles son los estados por los que pasa el objeto, XML HTTP request tras invocar la función ready state, ¿de acuerdo? Nos devuelve los valores 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué? El 0 es cuando el objeto ha sido creado, pero ciertamente nunca ha sido abierto, ni llamado, ni nada por el estilo, solo está creado, así que va a tener el estado 0. El 1 va a ser cuando el objeto ha hecho uso de su función open, ¿de acuerdo? Ahí está, ha sido llamada. Y básicamente esta función va a invocar a la URL, solamente eso, e indicarse el método por el que se le está invocando, que eso vamos a ver más adelante. Por lo pronto vamos a conocer a solamente get. Y después hacemos el estado 2. El estado 2 significa que se ha hecho uso de la función send. ¿Y qué se hace con la función send? Pues si es que estuviéramos enviándole datos a esa URL, tendríamos que enviárselo por la función send, ¿de acuerdo? El estado 3 es cuando está cargando, o sea, ya nosotros, digamos, nuestra parte ya hizo la petición, ya envió los datos con send, ¿no? Entonces está esperando que el servidor termine de responder. Y el 4 es que el servidor ya respondió, ya nos devolvió un código, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué código nos ha devuelto y significa que la operación, está completada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo es que este objeto pasa por esos 4 estados. Para lo cual vamos a regresar a nuestro proyecto. Y fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como dijimos, el primer estado es cuando el objeto ha sido creado pero todavía no ha sido llamado. Entonces vamos a hacer, para hacer una prueba, vamos a poner en nuestro objeto .ready state, ¿de acuerdo? Y vamos a imprimirlo por consola. A este punto solo debería devolvernos el valor 0. Vamos a probarlo, vamos a dar clic derecho, Open in Browser. Y fíjense que si abrimos la consola, en efecto nos imprime el número 0 porque ese es el estado actual de nuestro objeto, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer uso del segundo estado, que sería el open, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, para eso nosotros tenemos que invocar a una función que se llama open. Y fíjense, vamos a hacerlo así. .open, ¿no? Nuestro objeto .open. Y lo que vamos a hacer es enviar 2 parámetros inicialmente. Vamos a enviar el verbo por el cual nosotros vamos a ejecutar la URL y seguidamente la URL, que pues va a ser esta de aquí. Ya está. Este objeto pues ya abrió la página, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a esperar es que nosotros le mandemos algún dato tras la invocación de nuestra función send. Pero fíjense que en este caso estamos haciendo un get. Nosotros queremos recibir datos. De pronto no vamos a enviar nada todavía. Así que lo que vamos a hacer es enviar un valor nulo. No le vamos a enviar nada.
Entonces, como quiera que esto se ejecuta de manera síncrona, no es controlado por nosotros. Sin embargo, nosotros podemos seguir o podemos monitorear los estados por los que pasa. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar una función que se llama onReady state change. Cuando cambie el estado, el ready state, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar una función. Esto va a ser igual a ejecutarse una función anónima, no va a tener nombre porque es un callback. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjense que lo que vamos a hacer es lo mismo que hace un momento. Vamos a imprimir el estado, ready state, el estado de las variables, por las que pasa esta variable, ¿de acuerdo? Incluso vamos a imprimir el primer estado, que sería el 0, y vamos a ver cómo es que se ejecuta, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, vamos a hacer clic derecho aquí, y ya está. Uy, perdón. Entonces fíjense que se ha ejecutado los 4 estados, ¿no? Fíjense, el primero entonces sería el número 0, es el cual es este estado de aquí, está en 0, ¿de acuerdo? El segundo sería el 2, y ustedes dirán, pero el 2 debería estar aquí. No, falso, el 2 es este de aquí. ¿Por qué? Porque se supone que esto se ejecuta de manera asíncrona. Se supone que esta función onReadyStateChange se va a ejecutar cuando el estado cambie, ¿de acuerdo? Entonces es un escucha en todo caso. Entonces si nosotros nunca lo abrimos, pues la función nunca va a ser escuchada, nunca se va a ejecutar. Entonces después de hacer el open, hacemos el send, es decir, le enviamos datos. ¿A quién le vamos a enviar datos? A esta dirección mediante el método get. Sin embargo, en este caso solamente estamos pidiendo los datos del JSON, así que simplemente tendríamos que esperar. De hecho, si es que nosotros no colocásemos nada aquí, fíjense que solamente va a aparecer el 0, pero lo más importante es que aquí entonces se están produciendo, aquí se están escuchando los cambios. Si aquí estamos considerando el 0, aquí se está considerando el 1, el 2, el 3 y el 4. De hecho, nosotros podemos evaluarlo. Fíjense, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto de aquí? De hecho, para que sea más real, ¿no? Vamos a poner, ¿qué pasa si nuestro objeto es ready state, por ejemplo, su estado llega a ser igual a 3, por ejemplo? ¿De acuerdo? Si es que está en 3, ¿qué significa? Que estaba cargando. ¿Recuerdan? Fíjense que si es que está en 3 está cargando. Voy a poner si está cargando. Entonces voy a imprimir por la consola cargando y nada más. ¿Listo? Entonces ya tenemos el estado 3. Bien, ahora vamos a analizar qué sucede cuando el estado, digamos, se convierte en 4. Entonces, para que se ejecuten los 3 estados, vamos a poner ready state igual a 4. Y aquí vamos a colocar que digamos, ¿no? La carga ha terminado, ¿no? La carga ha terminado. ¿Listo? Entonces, fíjense, vamos a ver qué sucede. Lo ejecutamos nuevamente, ponemos actualizar. Y ahí está, ¿no? Ha pasado por el 0, se ha creado, ha empezado a cargar, ¿no? Y dice que la carga ha terminado, ¿de acuerdo? De hecho, si nosotros colocásemos aquí el estado 2, el estado 2 sería que se enviaron, los datos, ¿no? Se enviaron, no se recibieron, ojo. Y digamos el estado 1, ¿no? Que vendría a ser se abrió, ¿no? Se abrió la comunicación, o bueno, se ejecutó la función open, ¿no? Se abrió, digamos, la función. Entonces fíjense que esto va a pasar por los 4 estados, es decir, se va a ejecutar 4 veces. Entonces si nosotros lo actualizamos, fíjense que, bueno, no se ve bien porque aquí no hemos puesto los metas. Vamos a poner el meta de charset. Ahí está la configuración de caracteres UTF-8. Entonces actualizamos. Y fíjense que empieza con el 0, ¿no? Y dice que se ejecutó la función open. Se enviaron los datos, es correcto. Empieza a cargar el estado y el 4 que la carga ha terminado. Ahora, ¿dónde está lo más interesante? Que es cuando la carga ha terminado, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver aquí. Fíjense, se supone que nosotros hemos pedido esta dirección. Entonces, cuando la carga ha terminado, en realidad no nos gustaría saber que la carga haya terminado, sino qué datos nos ha devuelto. Para ello podemos hacer uso del siguiente método, x, ¿no? de nuestro objeto, punto response text. Entonces, ¿qué significa? Este response text es lo que la página nos está devolviendo. ¿Qué nos devuelve la página? Ya dijimos que nos devuelve todo esto. Entonces debería ser el JSON, ¿no? Entonces eso vamos a imprimirlo en consola. Ahí está. Y vamos a ver lo que se imprime en
diablos, en nuestra consola. Actualizamos. Se ejecutó la función open. Miren que se ha esperado un momento, ¿no? Estaba cargando, se enviaron los datos, perdón, cargaron y la carga ha terminado. Entonces fíjense que todo lo que se ha impreso, ¿de acuerdo? Que es nuestro JSON. Ahora, obviamente este JSON es como una especie de string, para lo cual si nosotros, digamos, quisiéramos navegar a través del JSON, pues fácilmente podríamos colocar JSON.parse y encerrar todo este código, ¿de acuerdo? Esto sería muy parecido, en realidad vamos a actualizar, pero fíjense que ya se formatea de modo que parezca un JSON, ¿no? Ya se puede navegar por sus elementos, ¿no? Y nos damos cuenta que ya tenemos 10 registros de usuarios. De hecho, ya esto es muy sencillo. Si nosotros queremos, por ejemplo, imprimir solamente el primer elemento, por ejemplo el 0, si actualizamos, fíjense que ahí tenemos al usuario 0, ¿no? También podemos acceder a su objeto address. Este objeto address, si ustedes se dan cuenta, tiene consigo algunos otros elementos dentro, ¿no? Si ponemos .address, por ejemplo, porque ya está formateado a JSON, .address, actualizamos y fíjense que solo me imprime el address de esta persona, ¿no? Que sería, digamos, esto de aquí, ¿no? Street, ahí está. Perfecto. Entonces fíjense, chicos, que es una manera súper interesante de haber hecho una carga asíncrona, ¿no? ¿Y por qué es asíncrona? Porque fíjense, si nosotros tuviéramos aquí un H1, por ejemplo, bienvenidos, ¿no? A código TechSoup, ¿no? Y aquí tal vez nosotros tuviéramos, no sé, algún párrafo, un párrafo cualquiera, ¿no? Lorem, ya está. Entonces fíjense que cuando yo actualizo, no importa en realidad, no importa que digamos, mi texto esté aquí, ¿no? De manera asíncrona se ejecuta el código y pues se cargan los datos, ¿no? Lo que es súper importante para la hora de hacer peticiones donde queramos que el cliente no se vea afectado, ¿no? Por la carga. Entonces espero que les haya gustado, les haya servido. En el siguiente video lo que vamos a hacer es mostrar estos datos en una tabla por medio de un botón, ¿no? Digamos, las veces que nosotros queramos vamos a refrescar, como es lo que sucedía en la demostración de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Entonces nosotros vamos a poner actualizar las veces que sean necesarias y sin importar que los otros datos se perjudiquen, ¿no? Pues vamos a cargar los datos en esta tabla, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.